Ya vimos la parte de Infonavit, del crédito. Dijimos que Infonavit era para créditos accesibles, para que los derechohabientes tuvieran vivienda digna. Ahora vamos a ver la parte 2. ¿Qué características debe de tener esa vivienda para que el Infonavit la apruebe y puedan ejercer un crédito Infonavit? Módulo número 4, características de la vivienda en créditos Infonavit. Y como decíamos, créditos accesibles para tener vivienda adecuada, que antes se le decía vivienda digna, pero ahora se le cambió el concepto a vivienda adecuada. ¿Y qué es vivienda adecuada? La ONU Habitat, que es el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, es quien se encarga de coordinar que haya una urbanización sostenible en las ciudades, que haya un buen crecimiento y que las personas puedan vivir con todo lo que necesitan de una manera segura, confortable y en paz. La ONU Habitat describe así a la vivienda adecuada: edificación que permite a sus habitantes vivir de manera segura, confortable y en paz. La noción, por lo tanto, se vincula a ciertas características estructurales y ambientales. Es importante tener en cuenta que el derecho a la vivienda forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ONU destaca en diversos documentos que dicha vivienda debe de ser digna y adecuada. Así que vivienda digna, vivienda adecuada es lo mismo. ¿Y cómo vamos a saber cómo es o cuál es una vivienda adecuada? La vivienda adecuada, según la ONU Habitat, debe de tener 7 elementos. El primer elemento, podríamos decir, ¿dónde viene? Aquí. Seguridad en la tenencia. Para todos los créditos, recordemos que la casa se va a tomar como garantía de pago del crédito hipotecario. Por lo tanto, la casa pues tiene que estar en buenas condiciones el tiempo que se está pagando el crédito y tiene que tener seguridad jurídica en la tenencia. ¿Qué significa esto? Que la casa que se va a comprar esté a nombre del vendedor sin ninguna limitación de dominio, sin algo que vaya a provocar que se anule la compra-venta y que vendedor le tenga que regresar el dinero al comprador. El comprador, con todo derecho, puede demandar por daños y perjuicios, pero ¿quién queda bailando ahí? El Infonavit, porque luego pues, ya no me vas a querer pagar el crédito y va a ser todo un show, ¿verdad? Y puede perder esa garantía hipotecaria. Así que el primer punto es ese, que no tenga ninguna problemática por la cual pues se vaya a nulificar la compraventa. La problemática más común por la cual la mayoría de los créditos no aceptan una vivienda es cuando viene de un remate hipotecario. Se adjudicaron la casa a través de un juicio, perdió la persona que no pagaba la casa, el banco la toma, la vende y resulta que la persona pide un amparo porque algo se hizo mal en el juicio y gana el juicio y se nulifica la venta. La casa se le tiene que regresar. Por eso ningún banco acepta remates hipotecarios. Los que lo aceptan, como por ejemplo Infonavit, lo acepta hasta que hayan pasado 5 años. ¿Por qué?
porque después de 5 años prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya no puedes ampararte o reabrir ese juicio. Ya pasó el tiempo para defenderte. Así que es bien importante esa seguridad jurídica. Cuando la familia tiene la certeza legal de que no va a tener problemáticas a futuro y que va a tener la propiedad a su nombre y la posesión de la propiedad sin riesgos de desalojo, de fraudes, de invasiones y sobre todo el mismo Infonavit, sin riesgo de perder la garantía, entra. Por eso es bien importante la documentación de la propiedad. ¿Qué otro punto? Otro de los más importantes es habitabilidad. ¿Qué quiere decir habitabilidad? Que la vivienda debe de ser segura. En pocas palabras, que no corran riesgo la vida de las personas que van a vivir en esa casa. Segura, sólida, sin grietas, sin humedad, con espacios suficientes, claro, de acuerdo al valor de la vivienda, que tenga ventilación para protegerlos contra, pues, el calor, ¿verdad? El clima, y que esté totalmente lista para habitar con puertas, ventanas, para que no los vayan a intimidar, entrar, robar o tener actos de violencia, ¿sí? Que no corra riesgos la vida de la persona. Y vamos a ver más adelante que cumpla con todo lo que Infonavit dice que debe de tener. Asequibilidad. ¿Qué significa asequibilidad? Que la vivienda debe de ser económicamente accesible, de acuerdo a mi nivel. Yo puedo comprar una casa de acuerdo a mi capacidad de pago, pero también puedo vivir en ese entorno, pagar lo que significa vivir en ese entorno, los costos que pueden tener ese entorno. Ya que pues dentro del dinero que yo voy a tener para mi casa, voy a destinar una parte para el pago del crédito, pero todavía falta la alimentación, el vestido, el transporte, la salud. Pues tengo que tener todo eso, por eso Infonavit cuida mucho que el derechohabiente no exceda su capacidad de pago. ¿Qué más viene aquí? Disponibilidad de servicios. Como mínimo, la casa, de acuerdo al Código Civil de mi ciudad, debe de tener agua, energía eléctrica, drenaje, recolección de basura, inclusive hoy en día hasta telecomunicaciones. Accesibilidad. No todas tienen accesibilidad. ¿Qué significa esto? Adecuada para personas con capacidades diferentes o discapacidades. En México yo creo que no hay casas adecuadas a ello. Por eso Infonavit, uno de los programas que tiene es Hogar a tu Medida, donde les da un dinero adicional al derechohabiente si él, su cónyuge o sus hijos tuvieran una discapacidad, presentan el certificado y te da dinero para hacerle las adecuaciones necesarias a la casa. Está topado como a 30,000 pesos. Ubicación. Que esto hoy en día está muy intenso, que se llaman las zonas de consolidación urbana, pero en pocas palabras, que haya todo lo necesario para vivir, que haya transporte, que haya escuelas, parques, mercados de abastos, hospitales, todo para mi buen vivir. Y por último, adecuación cultural. Esto aquí se respeta la forma de vivir en cada entorno. Pero pues debe de haber parques, centros recreativos, museos, todo para que pues la persona tenga también, digamos, educación y conocimiento de la cultura. Vivienda digna, vivienda adecuada y, como vimos aquí, habitabilidad. Y yo siempre utilizo la frase de la casa
100% habitable. ¿Qué es una casa 100% habitable? Porque a veces me dicen, oye, Alma, es que la casa, pues, haz de cuenta que le estaban haciendo el segundo piso y no le han resanado, no le han terminado, está en obra negra, está en obra blanca, le falta algún detalle. ¿Cómo debe de ser esa casa? Pues 100% habitable. ¿Qué significa? Vamos a ver aquí esta definición. Es el hecho que cuando llegue un comprador solicitante del crédito, pueda habitarla de inmediato. Como dicen por ahí, llave en mano. No escombro, que esté limpia, que no haya hierba o abandono, equipamiento para su buen vivir. ¿Qué es eso? Su sanitario, su lavabo, sus ventanas, sus cristales, puertas interiores, pues puertas exteriores, rosetas, contactos, apagadores, pisos, muros terminados, losa de concreto en áreas habitables, que esté pintada en interior y en exterior, y como decíamos ahorita, servicios de agua y drenaje. Por ejemplo, tenía yo por allí una casa en donde le faltaba un azulejo a la cocina. Nos dijo el perito evaluador, vayan y pónganselo y vengo y hago otra visita. Igual a una le faltaba un mosaico al piso, pónganselo y hago otra visita. O sea, no va a pasar si le falta eso, si tiene temas de humedad. Por ahí me acuerdo también de que pues también toman mucho en cuenta el mantenimiento que le das a la casa y que si le cambiaste las instalaciones eléctricas y hidrosanitarias, las tuberías, y va una asesora conmigo y me muestra una casa y dice, mira, esta casa le cambiaron todo el cableado, pero no batallaron. Todos los cables por el patio estaban así como las calles, así todos los cables de la casa ahí colgando en el patio. Le digo, no, tiene que ser un trabajo bien hecho. Ahí alguien le da un toque y adiós, ¿sí? Esa no pasaría. Tenía otra que me dice mi perito evaluador, Alma, llegué y tenían la entrada de la casa llena de hierba, tal manera que la hierba estaba a mi altura y yo tenía que quitar la hierba para poder entrar a la casa. No pasa, no está lista para entrar. En vivienda nueva, por eso dice aquí no escombro, en vivienda nueva, inclusive no debe de haber allá afuera, y esto también es para créditos hipotecarios, no debe de haber allá afuera cemento o arena de que todavía están trabajando en la casa. Completamente terminada. Infonavit como mínimo pide una recámara o salón de usos múltiples. Fobiste pide como mínimo 2 recámaras. Y como vimos ahí, servicios básicos, agua, luz, drenaje, alumbrado, que haya calles de viabilidad, ¿sí? Que no esté ahí todo, como dicen, oye, es que para llegar a la casa no hay calles ahí, hay pura tierra. De acuerdo a tu ciudad, puede pasar, puede no pasar, ¿sí? Si es el estándar, como me decía una, es que el estándar de mi ciudad es que no haya tanta pavimentación, ok, hay que ver las reglas operativas de tu ciudad, pero las grandes ciudades sí tienen que tener sus banquetas, su alumbrado, y en el tema del agua y de la luz que funcionen, sí, lógico el drenaje, ¿verdad? Te van a pedir, sí o sí, el recibo de agua a nombre del vendedor. Yo no sé por qué de repente nos llegan con el recibo del agua a nombre del comprador. No hay que hacer el contrato a nombre del vendedor. Ya sea el recibo de agua, y si no tiene agua, porque nos decían, ¿para qué le hago el contrato de agua? Pues si ya lo van a hacer a nombre del comprador, lo tienes que hacer, si no, no pasa por Infonavit. La podrías vender, pero de contado. Así que definitivamente sí o sí, recibo de agua o contrato de agua a nombre de vendedor. En la luz a veces son un poquito más tranquilos y si no tiene el contrato de luz o el recibo de luz, piden muchas veces la factibilidad de la luz. Gaby. Hola, Alma, pero en esa parte del recibo de agua, ¿eso sería por estado? Porque aquí en la Ciudad de México no aplica eso. O sea, yo inscribo a veces créditos
Bueno, he mandado a escribir créditos y no es necesario en el Y cuando caso haces el del. avalúo, ¿no te piden el recibo de agua? En todos nos piden el recibo de agua, pero lo que no aplica es que esté exactamente a nombre del vendedor, ¿no? Ok, sí, porque puede estar a nombre del que le vendió antes, sí, pero no puede estar a nombre del derechohabiente que va a comprar, a menos de que sea, ¿no? No puede, eso es lo que sí nos han detenido a nosotros, porque sí me han tocado personas que lo ponen a su nombre, no sé cómo le hacen. No sé si te haya pasado eso y haya pasado también. Te digo, hay reglas operativas que pueden variar, ¿ok? Y pues, como les digo, no basta que existan los servicios, deben de funcionar y todo eso lo verifica pues un perito evaluador. ¿Qué requisitos indispensables deben de tener? Ya lo vimos ahorita también en la descripción. Pisos y muros terminados, ventanas con cristal, puertas interiores y exteriores, pintura, banqueta y calle con alumbrado, no abandono ni vandalismo. Es como un resumen de lo que vimos. Agregamos la superficie del terreno, la casa está sobre un terreno. Porque a veces me dicen, Alma, es que las quintas, acá les decimos quintas, en otras ciudades les dicen diferentes, pero las casas tipo de campo, sí pasan por Infonavit. Yo he vendido, es que tienen que cumplir con las especificaciones. Si realmente es una casa que está en el campo y está sobre un terreno y la construcción está en un área del terreno y el resto del área de terreno no mide 3 veces más que el área donde está la construcción, sí pasa. Y si es una casa habitación y cumple con todo lo que estamos diciendo. Pero tenía un cliente que quería una quinta en una zona en donde esa área es de agua de pozo. Esas no pasan, tiene que ser drenaje. Y otra cosa, cuando se lo enseño a mi perito evaluador, me dice, Alma, esa es una quinta de fiestas. Tiene baño de hombres, baño de mujer, tiene área de estacionamiento. Como es para negocio, no pasa. Por eso es bien importante que ustedes tengan su equipo de poder. Hay que tener tu perito evaluador porque va a haber cosas cosas y casas que nos pasan en el día a día que solamente ellos nos pueden decir si pasan, no pasan o qué hacer para que pase. Y la superficie de construcción no podrá ser menor al mínimo aprobado en tu localidad. Aquí en Monterrey creo que son 50 metros, pero yo he sabido de ciudades de 48, de 40 y tantos. Eso sí, hay que preguntarlo igual al perito evaluador de tu ciudad. ¿Cuál es el mínimo? Por ejemplo, aquí en Monterrey están haciendo departamentos de 38 metros. Aunque tengan todo, nada más por el tamaño, no pasa. Así que la vivienda, pues tiene que estar, en pocas palabras, lista para habitar. Nada de casas vandalizadas, abandonadas, sin servicios, sin los acabados básicos. Y en la estructura, sin grietas, sin hundimientos, sin desplomes, sin salitre severo de temas de humedad. El techo es de acuerdo al reglamento. Generalmente es de losa de concreto, pero de acuerdo al reglamento de tu ciudad. Muros de materiales durables, impermeabilizada y sin riesgos de que vaya a caer en un colapso. En pocas palabras, estructuralmente sana. Si presenta daños de este tipo, no se va a aceptar. Porque acuérdense, no solamente es la vivienda digna donde tú vas a vivir. Esa vivienda pues tiene que estar en buenas condiciones y no vas a comprar algo que se va a deteriorar y vas a terminar pagando o por algo mal. O sea, están cuidando también al derechohabiente, pero también están cuidando la garantía. Si se pierde la garantía, el derechohabiente no me paga. O sea, son los dos conceptos. Zonas prohibidas para un crédito. No debe de ubicarse, pues, en lugares, digamos, fallas geológicas, cerca de ríos, lagunas, laderas, ductos o líneas de alta tensión. Si están en un lugar con un riesgo físico o la zona presenta peligro, también no pasa.
Y me gusta esta imagen, que nos da así como que un concepto de lo que debe de tener. Aparte de lo que dije, ya dije por ahí urbanizada, pavimentación, banquetas, alumbrado público, hoy en día en ciertos estados hasta telecomunicaciones, uso de suelo exclusivamente habitacional, registrada a nombre del vendedor en registro público de la propiedad, puede tener gravamen, sí, ahorita vamos a ver qué aplica y qué no aplica, y súper importante, la casa debe de tener como mínimo una recámara o salón de usos múltiples, pero debe de parecer casa. Uso de suelo habitacional y apariencia habitacional. Una recámara, sala, comedor, cocina, baño. Tuve un cliente que le prestó la casa a sus familiares. Es una de las 2 casas más horribles que me ha tocado vender, así de que sonríe Almadelia. Se la dejaron, pero hecha choquía, así a tal grado. Y mi cliente comprador la quería ver porque pues le interesaba mucho, pero le dije, no, no la vas a ver hasta que esté ya mínimo preparada. Me habla a mí el propietario, me dice, Alma, pues dime cómo la arreglo. Ya fuimos, sale esto. La arregla, me habla y me dice, ahora sí, Alma, tomar fotografías y ahora sí muéstrasela al cliente. Y veo yo la cocina y le tumbo toda la cocina. Y yo, oh, no tiene cocina. Ok, le mando las fotos a mi perito evaluador y le digo, oye, pues este cliente la dejó padrísima, la impermeabilizó todo, pero le quitó la cocina. Alma, no te preocupes, nada más dile que compre el mueble donde se pone la tarja, donde se lavan las vasijas, que lo coloque, lo instale, que se abran las llaves y ya con eso pasa. Con eso pasa. Así que, pues mínimo, una tarja. Y en aquel entonces que me dedicaba más a la venta, tenía mi tarja en mi casa, así no pasa esta, vamos a ponérsela y ya pasó, ¿verdad? ¿Qué otras cosas nos han pasado? Oye, el baño no tiene ventilación, no tiene ventana ni extractor. Así que desde que yo capto una casa, oye, o le pones una ventana o le pones un extractor, porque si no, no va a pasar. Igual, si no tiene la puerta del baño, pues no pasa porque pues no hay la seguridad y privacidad. Y otra que nos ha pasado últimamente es que las personas amplían su casa sin pensar y esta la ampliaron, ya van 2, la ampliaron y no le dejaron ninguna ventilación a la cocina. Tampoco pasan. Así que hay que tener esos cuidados desde que empezamos a ver la propiedad. Y esto también nos sirve para saber si la casa que estamos captando le pueden hacer correcciones si pasa con créditos, porque este lineamiento casi es el mismo para todos los créditos. Infonavit es un poquito más estricto y agrega zonas de consolidación urbana, pero casi todos los créditos usan estos lineamientos. Laura. Fíjate que me acaba de suceder con una casa hace un mes que sacamos el avalúo. Exactamente, la cocina no tenía ventilación, no tenía ventana, pero lo solucionamos con un extractor. Con eso. Y lo que sí también estamos viendo son las recámaras deben de tener ventanas. Si no tienen ventana, trácalas, no pasa. Exacto. Ventanas que tengan ventilación toda la casa y que no estén vidrios rotos, puertas, si le falta la puerta de entrada, pues ya no, ¿sí? Eh, Totalmente, ahora sí que, como les decía, lista para habitar. La casa tiene que ser una sola unidad. Si parece que esas escaleras me llevan a un área totalmente independiente de la casa, y esa recámara la puedes rentar como un departamento, entonces se convierte en negocio. Y la casa que vas a comprar tiene que ser para que tú vivas, no para que hagas negocio. Así que en el momento que tiene un área independiente se le llaman 2 unidades rentables y no pasaría. ¿Cómo pasaría?
Pues que esa parte de arriba tenga conexión con la casa, sea la misma casa. Como dice aquí, una sola unidad, una sola casa con una sola cocina, con un solo medidor. Si tiene un área independiente con escaleras por fuera de la casa, que puede ser por el patio, por el pasillo, por el frente, y está independiente, entonces se le llaman 2 unidades rentables. Y hemos tenido personas que pues les tramitamos el crédito, sobre todo cuando era broker, y nada, eran como 6 unidades rentables. Ya ven que ahora anda de moda que la casa la divides en departamentos, todos tienen una misma cocina, pero son independientes. No se puede por ningún crédito. Los créditos son para que tú tengas tu casa habitación y no para que hagas negocio. Si tiene accesos independientes, áreas independientes, no va a pasar muy probablemente, pero a lo mejor puedes llevar a tu perito evaluador o un arquitecto que te diga cómo solucionarlo para que sea una sola casa habitación. Aquí en Monterrey, ahí repetí una palabra, no me he fijado. Aquí en Monterrey, este año no, y el pasado un poquito menos, pero hace 2, 3 años para atrás estaba el calor insoportable, inclusive. Pero me acuerdo mucho de hace 2 años porque mi recibo de luz de bimestral salió en 7,000 y pico. Ahorita ando bien feliz porque me salieron 4,000 y pico. De todas maneras es mucho para una casa. Pero es que siempre tienes que tener el clima prendido porque hace mucho calor. Ahorita estamos en el tiempo stand-by, que ahorita lo tuve que prender. Pero en invierno hace mucho frío, tienes que tener siempre el clima. Y muchas personas hacen el poner 2 medidores para que se divida el gasto de luz, porque hay un subsidio y si pasas ese subsidio te cuesta mucho más caro. Cuando llegamos a esas casas y llega el perito evaluador, le tenemos que comprobar que es por eso, no porque sean 2 casas independientes. Que si tiene 2 medidores de todo, pues es lógico que la rentes. Y pues Infonavit nada más ayuda para una sola casa, que es mi casa habitación, nada de locales, nada de cuartos adicionales. Tenía otro cliente que su casa estaba normal y tenía un cuarto que con puerta a la calle, pero el cuarto no tenía conexión con la casa. Tampoco pasa, porque puede ser un local o igual, rentas el cuartito. ¿Qué le dijimos a este cliente? Ciérrale el acceso a la calle, ábrele una puerta al interior de la casa y es una recámara. Sí pasa. Tenía bueno, mi compañero, mi socio, una amiga inmobiliaria, me dice, Alma, es que mi amiga no puede vender su casa y quiere hablar contigo, quiere que tú se la promociones. Para empezar, yo ya casi no promociono casas, a menos que sean de clientes que solamente contigo, Alma, sí. Y le digo, ¿y qué quiere? Pues es que tiene como varios asesores y ninguno se la vende. Le digo, no, es exclusiva. No. Le digo, no, no voy. No voy. Es que no seas mal, Alma. De perdido habla con ella porque no la ha podido vender. Le digo, ándale, nada más porque es su prima lejana. Es porque es tu prima, vamos. No hablamos, le hablé. Y me empieza a platicar, oye, es que la casa está en Vista Hermosa, está en 12 millones, yo era asesora inmobiliaria, pero pues casi no aprendí, pero yo sé que está alta, la voy a bajar porque ya tengo muchos meses vendiéndola, de hecho ya tenía un comprador que pagó avalúo y todo, ya iban a venir a hacer el avalúo y resulta que no le dieron el monto de crédito que necesitaba para comprarla, así que suspendieron el avalúo. Dice, y la casa está padrísima, Alma, dice, inclusive, fíjate, tiene una escalera por fuera que la lleva a 2 cuartitos que inclusive puedes utilizar como estudio. Y le digo, stop, así, stop. Le digo, ¿cuántos asesores dices que tienes promocionándola? No, hombre, son como unas 6, 7 asesoras. Le digo, ¿y ninguna de esas 6 o 7 asesoras te dijo que esa casa no se vendía con crédito? ¿Que solamente le ibas a poder vender de contado por ese cuartito? No. Ahí está el diferencial de saber y no saber, ¿sí? No pasa. Tú puedes rentar ese cuarto. Y otra, como les decía, uso de suelo habitacional obligatorio.
Si parece negocio, si parece un local, si tiene cortina de acero, inclusive tuvimos una casa que era casa, pero como que le pagaban una rentita y puso como tipo un panorámico arriba de una empresa. Pues quítale el panorámico porque con eso no pasa. Si aparenta ser negocio, no se puede con crédito. Y ahorita acabo de captar una casa de un tío que está bien bonita, es una casa, de hecho serían mis oficinas ideales. Es una casa y él era contador y arriba son puras oficinas. Tiene uso de suelo habitacional combinado con comercial, no pasa. Y desde ahí yo le digo, tu casa solamente la van a poder comprar con recursos propios. Y entran otros impuestos, ¿verdad? Que eso ya se aparte. Así que eso es importante irlo viendo. ¿Qué hacer a la casa para que se pueda vender con crédito? Porque esto que les estoy diciendo aplica para todos los créditos. O definitivamente solamente la vendo con contado. Volviendo a esta imagen, aquí dice tener una vida útil de al menos 30 años. ¿Cuánto fue la última que? Hace 11 años. Laura. Sí, apoyando al compañero. Si la recámara que dice que está en el segundo o el estudio que dice que está en el segundo piso sí tiene conexión con la casa, está muy fácil. Vas a tener que cortar la escalera exterior y vas y la guardas por ahí porque dices que la escalera es de herrería. Está muy sencillo, ya me pasó con una casa igual. Cortamos la escalera, la fuimos y la guardamos por ahí y ya que estaba todo listo y ya pagado el crédito y ahora con la supervisión de Infonavit, ya pagado el crédito y todo, pues vuelven a poner su escalera exterior. Así le hicimos. Muy buen tip. Sí, muchas gracias, compañera. Gracias, le agradezco, buen tip. De nada. Gracias. Y como les comentaba, cuando yo hace 11 años vendí una casa, que eso estuvo padre porque la fui, era de unos amigos, la voy a ver y les dije, hay que arreglarle esto, 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 en aquel tiempo te va a costar 10,000 pesos, hasta tenía yo mi guardadito y ellos me dicen, es que no tenemos dinero, bueno, fírmame un documento, yo te la arreglo y la preparamos. Pero de todas maneras tenía duda porque la casa tenía 30 años. Y en mi pensamiento de aquel entonces yo decía, si tiene 30 años ya no pasa, porque decía vida útil de 30 años. ¿Qué hice? La arreglamos, la dejamos bien bonita, la subí, todavía ni llegaba en mi oficina y ya tenía la cliente compradora. Así de esas, ¡ah, qué felicidad! Se la muestro y le digo, nada más que esta casa tiene 30 años y te va a costar el avalúo saber si pasa o no pasa. Y me dice ella, yo la quiero, porque ella vivía en esa cuadra de Niña y cruzando la calle había un parque, está padrísimo. Yo la quiero, sí pago el avalúo. Y digo yo, panzón, porque son 360 meses, salen meses, salieron como 368 meses, así panzón. Yo no supe por qué. Años después, no mucho, como un año o dos después, me busca la que hoy es mi perito evaluador y desde entonces yo no la solté, para trabajar conmigo. Y en la primera capacitación que ella nos dio, nos explicó que la vida útil remanente es como quien dice lo que me resta de vida. Nosotros no sabemos cuánto nos resta de vida, sabemos qué edad tenemos. Las viviendas tienen una edad, pero los peritos evaluadores sí tienen un parámetro de cuánto le resta de vida y a eso se le llama vida útil remanente. Y ella me dio esta gráfica, porque para que esa casa pase con crédito Infonavit tiene que tener una vida útil remanente de 30 años o más. Ese es un requisito clave para que la casa lo pase. Y ella me dijo así, mira, Alma, las casas económicas que generalmente construyen las personas con piso de cemento pulido, acabados muy económicos,
en promedio van a vivir 50 años. Si mi casa fuera de esa, ¿cómo se dice? De ese tipo de vivienda, o ese nivel de vivienda, pues no hubiera pasado, porque tenía 30, le quedaban 20, ya no la libraba. Desde ahí ya me hubiera dado cuenta que no pasaba. Si la casa es de interés social, que ya la hizo una empresa constructora, acabados iguales, piso cerámico, tiene su sala, comedor, cocina y baño, esa va a vivir 60. Ahí estaría yo que puede que pase, puede que no. La mía estaba aquí en nivel medio. Ya era una casa, en aquel entonces era como de 1.800.000, sala comedor, 2 recámaras, estancia, lavandería, cochera, va a vivir 70 años, por eso panzón, porque tenía 40, dije 30, no, tenía 40, 70 menos 40, y luego le habían cambiado cableado, la impermeabilizaron, la tenían en súper buenas condiciones, pasó. Una casa ya de 3, 4 millones, 3 recámaras, ya tiene cuarto de servicio, lavandería y hasta closet vestidor, va a vivir 80 años. Ya que tiene alberca, palapa, va a vivir 90, y aquellas casas de 10, 12 millones van a vivir 100 años. ¿En qué nivel está la casa? ¿Qué antigüedad tiene? Le resto esa antigüedad al nivel de casa y ya sacó la vida útil teóricamente. Cuando estoy bien raspadito, le digo al cliente lo mismo, te va a costar el avalúo saberlo. Tú sabes si te animas o no, ¿verdad? Y eso es la vida útil. ¿Cuál es el tiempo restante en que esa casa va a vivir en buenas condiciones, considerando el mantenimiento que le han dado, la antigüedad y pues la revisión del perito evaluador? Si es igual o mayor a 30 años, 360 meses, Infonavit la va a aceptar. Ya lo vimos, que son las que me adelanté. Ahora bien, hay que ver el tipo de vivienda, no solamente las características. Ay, perdón, Laura. Sí, les iba a comentar lo que nos está pasando acá en Baja California. Antes era muy sencillo que el perito nos echara la mano con la vida útil de la Sí. vivienda, pero ahorita no. Ahorita las unidades controladoras, sobre todo acá con nosotros, no sé en los demás estados, se están yendo a documentos, se están yendo a solicitar en el antecedente cuándo fue que se construyó la vivienda. Ya no nos está resultando tan fácil. Sí, sí, totalmente. Es uno de los cambios que tiene como unos 2 años. Bien, hay que ver. Pregunta, Alma. Perdón, sí. Xochitl. Si, por ejemplo, alguna casa se remodela, aunque en el antecedente tenga más años, pero la remodelas, le da más vida útil, ¿verdad? Si le da más vida útil, depende de qué hiciste en la casa, y sobre todo, como decía Laura, si tienes ahí la actualización de los metros de construcción, la documentación que permita revisar qué se le hizo, y también todo eso lo evalúan los peritos evaluadores. Lo que a lo mejor no tiene mucho valor es que, ay, le puse una cocina nueva, pues eso no tanto. O le puse climas, eso no tanto. Pero lo que sí es estructural, sí. Y por eso Gracias. el perito evaluador lo revisa. Y si tienes, ahora sí, por ejemplo, yo ahorita tengo una detenida porque le hicieron una modernización catastral. Me dice mi perito, no, hasta que terminen el proceso de la actualización de metros de construcción, hacemos el avalúo y te voy a pedir ese documento. Entonces sí, ahora todo lo piden con documentación. El Infonavit maneja 2 tipos de vivienda, digamos 2 líneas. Vivienda nueva de paquete y vivienda usada o existente, que se le llama vivienda que se vende a través del mercado abierto individual. Nosotros somos el mercado abierto individual. Las de paquete son aquellas empresas constructoras autorizadas por el Infonavit que venden la vivienda directamente.
La vivienda de paquete es totalmente nueva. La constructora tuvo el terreno, construyó y tiene su documentación nueva y, como les digo, constructora autorizada por el Infonavit, que generalmente son fraccionamientos. Esta constructora puede, o más bien dicho, el comprador de este tipo de casas puede comprarla con cualquier crédito, con cualquier esquema de crédito. Y el desarrollador, para vender esta vivienda, la registra en el registro único de la vivienda. Esto es obtener la clave única de la vivienda, que es el CURP, muy parecido a nuestro CURP, clave única de registro de población. Esta CURP la paga el desarrollador y el comprador puede ejercer cualquier crédito para comprar esta casa. La otra es vivienda usada, que es generalmente la que manejamos nosotros. Esta vivienda ya hubo una escritura, ya estuvo a nombre de una persona, y para que se pueda vender a través de mercado abierto individual, tiene que tener 3 años o más. Y lógico, generalmente es ya habitada. Como les decía, se compra un tercero, ya está a nombre de una persona, no se compra directamente a la constructora. Y como decía ahorita Laura, se tiene que documentar la antigüedad. Más adelantito les voy a decir qué documentos. Pero generalmente, y lo más lógico, es llegar a la escritura inicial, donde se vendió por primera vez y ya tengo documentada la antigüedad. Y esa antigüedad tiene que ser de 3 años o más. Cuando se vende esta casa a través de mercado abierto individual, el perito evaluador la registra en el registro único de la vivienda y se descuenta de la dispersión de recursos al momento de hacer el dictamen final. El costo es de 301.60. Hay un tipo de vivienda que yo le llamo que está como que en el limbo, porque no es de paquete ni es de mercado abierto individual. ¿Qué tipo de vivienda puede ser esta? Un constructor que hizo la casa, pero no es un desarrollador registrado ante Infonavit. Él hizo la casa, la construyó y la quiere vender. ¿Es vivienda nueva? Sí, pero no puede ser vendida a través de la línea de paquete porque esa solamente es para constructores autorizados. Y tampoco se puede vender con todos los créditos de Infonavit como vivienda MAI, a menos de que cumpla con una condición. Ahorita les explico. Esa es una, de un constructor. Otra es de que yo compré una casa que era nueva, a lo mejor, no sé, la compré a la empresa constructora, la acabo de comprar y tengo 2 años con la casa. Pero resulta que ya no la quiero. Por ejemplo, aquí hubo un sorteo de la siembra cultural donde se sacaron unas casas, nunca vivieron en ellas y luego las querían vender y entraron en esta problemática. Si esa vivienda ya tuvo un propietario, por ejemplo, ya estuvo a mi nombre y yo la quiero vender con todos los créditos de Infonavit, tienen que pasar 3 años para que entre en mercado abierto individual. O bien que tenga menos tiempo, pero que yo demuestre igual a través de documentación que la he estado habitando los últimos 6 meses. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Presentando en el avalúo el recibo de luz con consumo mínimo de 25 mensuales o 500 kilowatts bimestrales, o lo que te pida de aquí, telefonía, internet. La mayoría te pide de luz o de telefonía o estados de cuenta bancarios, lo que te pide el perito evaluador. Si tú demuestras que la has habitado los últimos 6 meses y tiene menos de 3 años,
O si es una vivienda de un constructor que no es de paquete, solamente se puede comprar con crédito Infonavit total. El tradicional no entra. Creo que los Coffee también. Pero la mayoría se va por el total. Siempre y cuando cumpla con estas condiciones. Esto es, digamos que un poquito lo más difícil de explicar. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Lo comprendieron? ¿No lo comprendieron? Empezaron los traumas. Empezaron los traumas. ¿Va bien? Se los voy a poner aquí. Miren. Está la vivienda de paquete que la registraron en el Registro Único de la Vivienda y que es de una empresa desarrolladora autorizada por el Infonavit. Se puede comprar con todos los créditos de adquisición de vivienda sin ningún problema. Está la vivienda que ya está a nombre de una persona, pero que ya tiene 3 años o más. ¿Se puede comprar con todos los créditos? Sí, a través de lo que se llama mercado abierto individual. Y está esa que yo les digo que está en el limbo, porque puede ser de un arquitecto, pero es totalmente nueva, pero no está registrado ante Infonavit, o es una casa que tiene menos de 3 años, pero yo demuestro que la he habitado los últimos 6 meses. Si está aquí, solamente por Infonavit total o los Cofinavit. Y aquí ustedes están viendo una regla. Solamente Infonavit total siempre y cuando el comprador gane arriba de 11 UMAS mensuales, que es arriba de 37,000, casi 38,000 pesos. Ojo, esta regla se quitó hace más de un año. Debería ser nada más con que le salga Infonavit total. Pero ¿qué pasa? Dependes del criterio del CESI de tu ciudad. Nosotros nos pasó con un cliente que lo mandamos a inscribir y nos dijeron, el comprador gana menos de 11 UMAS, no se puede. Y nosotros, sí. Se nos ocurrió decirle a esta persona, ve y inscríbelo tú, a ver qué te dicen a ti. Y le tocó la suerte porque en sistema sí aparecía, de hecho así nos dijeron a nosotros, en sistema parece que sí se puede, pero la regla me dice que no. Pero sistema lo está permitiendo, quiere decir que sí. Lo mandamos a inscribir su crédito a ventanilla, el sistema lo permitió, el otro no tenía la regla así y se pudo comprar. Así que si te llega a pasar, ahí tienes ese tip. Ahora, desde hace casi 2 años, el Infonavit mandó una circular, que es otra cosa que tenemos que ir perfilando. La vivienda es nueva, ya está a nombre de una persona, pero si tiene 1 año o menos, Infonavit no va a permitir que llegue un comprador con crédito Infonavit a comprarla. No sé si ustedes sepan por ahí el tema del carrusel. ¿Qué es el carrusel? Yo compro una casa, se la vendo a Oscar y recupero mi subcuenta. Oscar se la vende a Marisol y recupera su subcuenta. Y así se la van pasando. El año pasado dijeron que, creo que fue en Ciudad de México, una notaría escrituró 200 veces una casa en el año con la misma unidad de avalúo. Recuperación de subcuenta. Por eso empezaron ahí los bloqueos con las notarías. Y el Infonavit dice, ok, a veces no puedo contra tanto, pero sí, tengo que ir poniendo candados. Y pone ese candado. Si la casa tiene 1 año o menos y llega un comprador con crédito Infonavit, no aplica. Y ya me tocó mi primer caso. Tuvimos un caso, se hizo todo el proceso, acababa de pasar 1 año de que la compraron y al momento de que se detonara el pago, el gerente de titulación dijo, no lo detono. La circular dice bien claramente que es 1 año después
de la originación del crédito. El señor tiene en su criterio que es 1 año después de que la inscribiste en registro público de la propiedad. Así que como la escritura le llegó medio año después, se tiene que esperar 1 año y medio. Ojo con esos criterios. Y no hubo poder humano porque este asesor será muy pro, o sea, no hubo poder humano que convenciera al gerente de titulación. Así que hay que ir viendo. Desde que tú ves una propiedad que antigüedad tiene, que aplica, que no aplica, vamos como quien dice perfilando la vivienda. Y, perdón, Alma, y pregúntenle a su Ceci porque a nosotros nos están castigando con 2 años. Y ese es criterio del gerente de créditos del Ceci de aquí de Mexicali. Así que vayan y pregúntenle primero. Aguascalientes está igual, hasta después de 2 años. Esas son las reglas especiales. Y pueden preguntarle al gerente del CESI, si tienen el acceso, o a la notaría, son los que saben. Los de ventanilla no saben mucho. Y como decíamos, tú tienes que documentar la antigüedad. Como les decía ahorita, puede ser la escritura a nombre del vendedor inscrita en el registro público de la propiedad con una fecha mayor a 3 años para vivienda de mercado abierto individual. Y lógico que cuando el perito evaluador vaya a ver la casa, vea que fue una vivienda habitada. Nada de que llega y está totalmente nueva, pues aunque me des la documentación, no aplica con lo que estoy viendo. ¿Qué otro documento puedes presentar? La constancia de antigüedad de la vivienda o un documento equivalente que acredite que tiene más de 3 años o 36 meses y que sea expedido por una autoridad. Aquí, por ejemplo, en Monterrey estamos usando el informativo catastral. No siempre, porque a veces no trae la antigüedad y a veces sí. Cuando la trae, me sirve. Podría ser el avalúo catastral o bien también puede ser el aviso de terminación de obra y también nos ha funcionado el plano con sello de registro si viene la construcción. Si no tienes ningún documento que te diga la antigüedad, los peritos ya no le dan nada adelante, ¿sí? No se puede. Y esa casa tiene que cumplir con todas estas especificaciones, como les había comentado, porque va a ser la garantía de pago del crédito hipotecario. Es la garantía hipotecaria. Tiene que cumplir con todo lo que vimos, tanto estructural, lineamientos, como documentación. ¿Y qué es una garantía hipotecaria? Pues como quien dice, es el corazón del crédito, ¿sí? El inmueble respalda la operación y si el inmueble no cumple con lo que respalda la operación, pues no te lo van a aceptar. Aquí dice la descripción. Aquí dice la descripción. Es el derecho que se concede sobre un inmueble a una entidad con la que se contrae una deuda, para que en caso de que dicha deuda sea incumplida, tenga la posibilidad de convertirse en propietario y vender dicho inmueble para recuperar el dinero prestado. Así que, ¿qué pasa? El inmueble, en el caso del terreno, el terreno, en el caso de la casa, se hipoteca o se grava a favor del Infonavit, porque si el derechohabiente deja de pagar, el Infonavit le da muchas alternativas para que pues continúe con la casa, pero si aún así deja de pagar, la manda a jurídico y jurídico hace un juicio para adjudicarse la propiedad. Se la adjudica y ahora sí puede vender esa propiedad. ¿Se acuerdan por ahí que también estaban diciendo que la veo en chino, pero que estaban diciendo que Infonavit tenía muchas casas abandonadas
con posesionarios y que se las iba a vender. Y todos decían, qué injusticia, ¿por qué no se la dejas al propietario? Pues porque el propietario no la quiso pagar, no quiso ir a cobranza social, dejó que se perdiera. La casa ya es de Infonavit y si él la quiere vender o quiere desalojar a la gente o darle la oportunidad, pues ya es su casa. Así que debe de cumplir con todos esos criterios porque es la garantía. Criterios tanto técnicos, que tenga unos buenos materiales, que tenga procesos adecuados, procesos urbanos, que esté en una buena ubicación, que cumpla con todo lo que piden, perdón, las zonas de consolidación urbano, que tenga la documentación legal a su nombre, que no tenga ninguna limitación de dominio, que es el jurídico, y que tenga una buena estructura en los materiales. Y también se revisa no solamente la casa, sino los aspectos jurídicos de la casa, como les decía. No solamente es el estado de la propiedad, sino el tema legal o el tema normativo de la propiedad. Se va a tomar una garantía y, como les decía ahorita, pues debe de tener todo lo posible para que nadie vaya a ir a reclamarla, que esté a nombre del propietario, sin limitación de dominio, que no haya algún riesgo y que pues esté dentro de todos los lineamientos de también el cuidado de la Profeco para el comprador, que cumpla con los códigos civiles de nuestra ciudad, porque no solamente es la garantía, también es los derechos de los compradores. Y que esa documentación, esa casa, se formalice ante notario público para que el vendedor obtenga su dinero, el comprador tenga la propiedad a su nombre y se grabe a nombre del vendedor. Y que no haya ningún riesgo por lo cual se vaya a perder la casa, la garantía o el mismo comprador su casa. Que cumpla con todas las normas legales y pues al momento de convertirla en garantía, si no cumples, pues yo puedo hacer un juicio y exigir o el pago o que me des el inmueble para venderla y recuperar el dinero. Y aquí les pongo unos puntos importantes a tomar en cuenta con eso de las limitaciones de dominio. Como les decía, a nombre del vendedor, con contrato de agua, o su recibo de agua, documentación libre de problemas legales, y aquí les pongo del 4 al 7, varían en cada ciudad. Aquí en Monterrey se podía todo eso hace 6 meses. De repente, yo me imagino al diablito del Derbez, se le metió ahí el gerente de titulación y ahora no aplica esto hasta después de 5 años. Generalmente remates hipotecarios no aplican hasta después de 5 años. Prescripción adquisitiva, que es cuando pues te quedas con la casa porque vivías ahí, o posesionarios o temas de ese tipo, hasta que pasen 5 años. En el tema de la donación, la sucesión testamentaria o intestamentaria, e inclusive aquí en Monterrey la liquidación de la sociedad conyugal, aquí en Monterrey ninguna de esas pasa hasta después de 5 años. En la mayoría de las ciudades sí pasa. ¿A quién le vas a preguntar? Al notario. Si tiene gravamen Fobiste, no pasa. En temas de poderes hay que tener muchos cuidados. Por ejemplo, creo que en Cancún ya nos están aceptando poderes y no dudo que poco a poco vayamos para allá. Generalmente cuando te aceptan ese poder no puede ser irrevocable, generalmente, y debe de tener menos de 3 años, y en todo compraventa de Infonavit, inclusive en el poder, la escritura o el poder, o si no lo tiene la escritura, un acta aclaratoria, tiene que tener la descripción de la propiedad, y algunas que son de constructoras no dicen la finca marcada con el número tal. Cuando no lo traen, hay que hacer un acta aclaratoria o lo debe de traer en su caso el poder, si vamos a utilizar un poder.
Hay que verlo en notaría cómo nos lo piden. En pocas palabras, que esté lista para escriturar. De Foviste generalmente no nos las acepta. Lo siguiente, y que Infonavit lo aplicó ahí a partir del 2020, son las zonas de consolidación urbana. Aquí empezó a poner más criterios. Esto no lo ponen los bancos, esto sí es nada más de Infonavit. Yo tuve una casa que no pasó por las zonas de consolidación urbana y sí pasó por un banco. Esto es 100% de Infonavit. El Infonavit implementa la metodología de las zonas de consolidación urbana, que les voy a encargar de tarea esto, para que mañana vengan así más informados. Van a entrar a la página de Infonavit, van a poner quiero comprar y se van a ir hasta abajo. Los que no los conozcan, ya hay un visor geográfico que nos dice si la casa aplica o no aplica para ser comprada con crédito Infonavit. Le van a poner aquí consulta más detalles y tienen una buena lectura que hacer de tarea para que vayan comprendiendo qué aplica y qué no aplica, porque aquí lo vamos a ver un poquito más abstracto, ¿sí? Pero aquí está explicada esa zona de metodología de zonas de consolidación urbana y cómo utilizar el visor geográfico. Así que cuando tú captas una propiedad, si está muy afuera de las ciudades o si está en una zona que dices, híjole, ¿pasará o no pasará? El ideal es que la busques en el visor geográfico, que es el que te va a decir si pasa o no pasa. Porque, como les comentaba, la propiedad tiene que estar en un entorno totalmente urbanizado, que es muy similar a lo que vimos en vivienda adecuada. Que puedas vivir tranquilamente, que haya escuelas, mercados de abasto, que haya transporte, que haya telecomunicaciones, que haya hospitales, zonas de trabajo cercanas. Y que haya movilidad de moverte, pues, en cierto tiempo, que para las ciudades grandes no queda, pero bueno, en transporte, en auto o en bicicleta hacia tu trabajo. Por ejemplo, aquí hicieron unas casas en zona Cumbres, poquito más atrás, y me dice la asesora, ¿qué crees, Alma? Como los vecinos de acá, es que zona Cumbres, de veras, son muy especialitos. Sí, se creen así como que, somos lo máximo. Se les ocurrió decir que en esa zona no pasa el camión porque pues todos tienen carro. Y no pasa el camión. Pues porque no pasa el camión, no pasan esas casas. Por eso es bien importante saber estos conceptos y saberlo revisar en el visor geográfico.